vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad, las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecidos estamos al Señor por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Ministerio de Oración te da la bienvenida. Sergio Huerta, Yolanda Huerta. Venimos en este día a agradecer al Señor sus misericordias que son nuevas cada día a través de la familia. Sean bienvenidos al culto familiar. Es el propósito, hermanos, de poner una protección divina alrededor de nuestros amados, alrededor de nuestro hogar, para que el Señor edifique el hogar. Que Dios los bendiga. Estamos llevando en este día, hermanos, el altar de adoración a la presencia del Señor a través de la oración. En este día queremos pedir al Señor que Dios dé gracia en cada familia y en cada matrimonio, para que todo lo que se lleve en el hogar esté basado a un escrito está. Ese es el propósito de este ministerio, llevar la oración, y no dejemos de buscar al Señor a través de un escrito está. Sean bienvenidos. Y a todos aquellos que por primera vez sintonizan esta red de canales del Evangelio Eterno, como ministerio de oración, llevamos el matrimonio. Bienvenidos sean. Queremos pedir al Señor su dirección, pidiendo la ayuda del Espíritu Santo para que sea Él el que edifique, sea Él que dé el convencimiento en nuestros corazones de que lo que Dios demanda lo busquemos con temor y temblor, para que ese hogar esté establecido en la roca firme que es Cristo Jesús. Para eso vamos a hacer la oración, pidiendo al Señor su bendición para ti, para mí, para nuestros hijos y nietos, que Dios edifique la casa. Vamos a hacer la oración. Si no puedes arrodillarte porque estás enfermo o posiblemente estás en un lugar público, dobla rodillas espirituales. Pero cada vez que busquemos el clamor en la oración, hagámoslo con respeto, hermanos. Vamos a hacer la oración en este momento. Padre Celestial, de rodillas humildemente nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. Como pecadores, Señor, venimos a buscar tu rostro. Ofendemos constantemente tu presencia. Las avenidas del alma, Señor, están expuestas al peligro y a la tentación. Y te ruego humildemente por lo que vemos, por lo que hablamos, por lo que oímos. Perdónanos, Señor, si hemos sido partícipes de conversaciones o cosas que ofenden tu presencia. Perdona ese pecado y da gracias, Señor, en que nuestra vida refleje que somos hijos tuyos.
no por lo que sabemos, sino porque somos hacedores de tu palabra. Te pido humildemente que perdones el pecado. Nos unimos al arrepentimiento de aquel que de rodillas se buscó tu rostro, con un corazón humillado y quebrantado, y pedimos que nos perdones, Señor mío. No traigas a memoria el pecado y no te acuerdes de la maldad. Da gracias, Señor, en un corazón limpio y puro, y renueva cada día, Señor. Renuévanos con tu Santo Espíritu. Te pedimos por las familias, los hogares, que como padres seamos testimonio. Ayúdanos, Señor, para que nuestro hogar esté cimentada, Señor, la roca que es Cristo. Da gracias, Señor, en nuestra familia. Da gracia en el matrimonio y ayúdanos, Padre. Te pedimos humildemente que edifiques las familias y que des gracia en esas lágrimas, en ese dolor que están depositadas en esta hora en la oración. Gracias porque eres bueno, tu misericordia es grande. Amén, amén. Amén, queridos hermanos. Estamos llevando en este día el culto familiar y está basado en el libro de Josué 24:15. Estamos llevando en este día la oración y estamos pidiendo al Señor que Dios dé gracia, hermano, en la reflexión de este día. El Señor nos habla, el Señor edifica la casa a través de su santa palabra y queremos poner el libro de Josué 24:15. Aquí claramente el Señor nos habla, hermanos, dice su palabra. Y si mal os pareciere servir a Jehová, y elegid hoy quién servís, si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron en esta parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis hoy, y en que habitáis, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí claramente, hermanos, el libro de Josué testifica, hermanos, que el conocer a Dios, el ser obediente a sus principios, él, hermanos, él sirve al Señor, pero él y la familia. Aquí claramente nos habla, hermanos, Josué 24:15, porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Y eso es lo que se te ha testificado en este día, que la familia esté reunida en el altar de adoración, donde tendremos ese cerco protector. Por eso la reflexión es de Josué 24:15, el Señor edifica la casa, culto en el altar familiar. Es el lugar, hermanos, donde debemos de reunirnos en la familia, con nuestros hijos, nietos, buscando con respeto y reverencia al que puede dar la vida y el que puede dar la salvación de todos. Estamos llevando en este día el culto a la familia. Así es. La palabra de Dios, hermanos, es una revelación de la voluntad de Dios para cada uno de sus hijos, para cada uno de los que hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Es por eso que nosotros nos debemos de fundamentar en lo que el Señor nos dejó por escrito, aprenderlo y ponerlo por obra. El culto en el altar familiar, hermanos, es un mandato de Dios, porque fue la voluntad de Dios desde que creó a la santa pareja en el hogar, de que siempre se mantuvieran en unidad. A pesar de las circunstancias, hermanos, que ellos iban a pasar, siempre debería de haber esa fortaleza, esa igualdad de pensamientos, esa igualdad en la fe, para establecer, hermanos, una unidad que se iba a manifestar a través de la pareja o del matrimonio que Dios estableció, pero que también debería de ser enseñado, instruido a sus hijos. El culto en el altar familiar, hermanos, es un servicio de adoración a Dios con respeto y con humillación.
Y esto lo llevamos a cabo, hermanos, o lo debemos de llevar a cabo en un altar simbólico en el hogar, donde la familia, hermanos, día a día se reúne para alabar, para adorar, para orar, para estudiar su santa palabra, porque es la voluntad de Dios. De eso se trata el culto familiar. La palabra de Dios, hermanos, por lo que hemos leído, siempre nos ha instruido y nos ha exhortado a que como cabezas de hogar, el padre debe de ser el primer ejemplo para rendir ese servicio de adoración a Dios, empezando en su propia casa. Hemos leído aquí en el libro de Josué, capítulo 24 y el versículo número 15, lo que la palabra de Dios, hermanos, instruye a su pueblo para que tomen una decisión de dejar de adorar y de idolatrar, hermanos, toda influencia ajena que esté apartada de la voluntad divina y que tengamos la capacidad de elegir, de adorar al Dios verdadero. Y eso debe de empezar en nuestro propio hogar. Porque nuestro hogar, hermanos, es nuestra primera iglesia. Por eso el hombre, hermanos, ha sido instituido como sacerdote del hogar. Porque él es el que va a enseñar, a instruir, a dirigir, a corregir, a exhortar a los que dependen de él. Aquí en Josué capítulo 24 y el versículo 15, la palabra de Dios dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El pueblo de Dios, hermanos, se había contaminado con enseñanzas exteriores. El pueblo de Dios había sido liberado de la cautividad de Egipto, donde estuvieron cautivos durante 430 años, en una tierra pagana, en una tierra idolátrica, y muchos de ellos, hermanos, se habían contaminado con ese tipo de enseñanzas. Hoy en día, hermanos, eso es lo que ocurre dentro del pueblo de Dios, lamentablemente. Muchos de los que se dicen ser cristianos, hermanos, acarician en su corazón algún ídolo secreto. Y es lo mismo que ocurría en el pueblo de Dios. Por eso la palabra de Dios, hermanos, les da esta prevención y les dice: escogeos hoy a quién servís. Escogeos, hermanos, nos da la idea de decidir. Nosotros nos tenemos que decidir. Si continuamos acariciando, hermanos, los ídolos paganos o mezclándonos con las enseñanzas y con los placeres del mundo que nos separan de Dios, o seguir a Jehová. Y es lo mismo que Josué le estaba diciendo al pueblo de Dios: deja toda idolatría pagana que aprendiste en Egipto y conviértete. Pero cuando llegaron a la tierra prometida, estaba habitada, hermanos, también por pueblos paganos, como los amorreos, por eso lo menciona. Y los amorreos servían a sus dioses. Y cuando el pueblo de Dios llega, hermanos, muchos de ellos también empiezan a adorar a esos dioses paganos. Y aquí nuevamente viene la insistencia de que nosotros tenemos que tomar una decisión de dejar toda idolatría
todo paganismo y todo aquello que estorba en nuestra relación con Dios y decidirnos, hermanos, de aceptar la salvación que mediante Cristo nos presenta mediante el plan de la redención. Y concluye, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es decir, a nosotros, hermanos, no nos debe de influenciar todo lo que nos rodea, porque estamos viviendo en un mundo caído, lleno de idolatría, lleno de paganismo, lleno de violencia, llenos de placeres mundanales, llenos de muchas cosas que nos separan de Dios. Pero tenemos que tomar una decisión. Y así como Josué decía, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, en primer lugar se pone él, porque él iba a ser el ejemplo, para que los demás hermanos fueran instruidos, porque él se sometía a la voluntad de Dios. Y después dice, y mi casa, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esa es la posición, hermanos, de toda familia creyente, de toda familia cristiana, que los padres como responsables de la educación y de la instrucción a los hijos, debemos de fomentar esa unidad a través de un culto familiar. El culto, hermanos, es un servicio de adoración, es un servicio donde expresamos nuestro respeto, donde expresamos, hermanos, nuestras necesidades y apartamos un tiempo para la oración y para el estudio de la palabra. Y esto debe de ser día tras día, para que esa familia, hermanos, quede unida en una misma fe para adorar al único Dios verdadero, a nuestro Dios creador. Por eso la palabra de Dios nos enseña y nos dice que nosotros debemos de ser, hermanos, el ejemplo para obedecer a Dios y debemos de instruir a nuestros hijos. Y aquí viene, hermanos, el motivo por el cual nosotros establecemos un altar dentro de la familia para que hagamos un culto de servicio a Dios. El altar, hermanos, no significa una estructura, sino que significa un lugar simbólico dentro del hogar para que nos reunamos los miembros de la familia para adorar, alabar, para orar y para estudiar la palabra de Dios. Eso es lo que significa el culto familiar. Ahora bien, si el culto familiar, hermanos, se desarrolla en un altar simbólico que representa un sacrificio, porque el altar representa un sacrificio, debemos de conocer bíblicamente dónde y cuándo se estableció ese sistema de adoración a Dios por medio de un altar que significa un sacrificio. Y para ello, hermanos, nos tenemos que ir a la misma creación, donde Dios estableció ese servicio de adoración por medio de un altar, donde hubo un sacrificio, pero para recordarle al hombre, hermanos, que había pecado. Es por eso, hermanos, que después de que la serpiente engaña a la santa pareja en el jardín del Edén, Dios le pide cuentas al hombre de por qué había pecado. Maldice a la serpiente, que fue la que puso la tentación y el hombre cayó en el pecado. Y al hombre caído, hermanos, no lo abandona, no lo deja solo, sino que le da la promesa de la redención. El Señor en su misericordia, hermanos, sabía de la debilidad del hombre. Y Él había hecho provisión desde el mismo cielo si el hombre pecara, tal como sucedió. Cuando el hombre pecó, hermanos, entonces Dios puso por obra ese plan o esa provisión
a través del Evangelio de la salvación para que el hombre se reconciliara con Dios, porque el pecado lo había separado. Pero esa redención, hermanos, iba a tener un costo muy grande, que era el derramamiento de la sangre del Hijo de Dios. Y por eso Dios, mediante un sacrificio en un altar de un cordero en sustitución del pecado del hombre, hubo derramamiento de sangre. Aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 3 y el versículo número 21, la escritura dice, o sea, tomando en consideración después de que el hombre había caído en pecado, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. La escritura dice, y Jehová Dios hizo. Esta palabra, hermano, nos da la idea de traer. Era una acción de traer, de hizo traer. O sea, no es del verbo hacer, sino que él hizo traer al hombre y a su mujer túnicas de piel. Aquí se resalta el hecho de que tuvo que haber un sacrificio para traer las túnicas de pieles. La Biblia no menciona, pero sí nos da a entender que para tomar esas túnicas de pieles tuvo que haber un sacrificio de un sustituto del hombre que había pecado y que era el animal. El cordero representaba, por medio de la sangre que derramaba, el pecado del hombre. Y el hombre iba a entender, hermanos, que el pecado que él había cometido iba a costar derramamiento de sangre. Porque la misma escritura lo dice, que sin derramamiento de sangre no hay redención o no hay perdón de pecados. Entonces el Señor permitió que en el mismo jardín del Edén, tan pronto entró el pecado, se puso en obra el plan de la salvación y por medio de un sacrificio, hermanos, iba a haber derramamiento de sangres para que el hombre fuera expiado, pero que ese derramamiento de sangre, hermanos, apuntaba, simbolizaba a Cristo mismo en la cruz del Calvario. Ese cordero que fue sacrificado en el Edén representaba al cordero inmolado, a Cristo Jesús. Pero ellos lo tenían que hacer de una manera gráfica. Y cuando lo hicieron de esa manera se dieron cuenta, hermanos, del gran error que habían cometido, porque el pecado que habían cometido contaminó toda la tierra, contaminó su propia vida, y para que hubiera la redención iba a costar la sangre del Hijo de Dios. Aquí en el libro de San Juan, en el capítulo 1 y el versículo 29, la escritura dice, el siguiente día vio Juan a Jesús. Se está refiriendo a Juan el Bautista, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. O sea, la misma Biblia nos confirma que el Cordero que se sacrificó en el jardín del Edén, hermanos, simbolizaba al Cordero inmolado, al Hijo de Dios, que iba a quitar el pecado del mundo, pero que iba a costar su propia sangre. Por eso cuando Adán y Eva vieron a este Cordero, hermanos, sacrificado y que dio su vida por el pecado que habían cometido, significaba de una manera simbólica el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario. Y la misma Biblia nos dice que el Cordero de Dios, hermanos, iba a derramar su preciosa sangre por nuestra salvación. Por eso, hermanos, este símbolo del sacrificio en un altar significaba, hermanos, que el hombre expresaba un reconocimiento por las faltas que había cometido y porque Jesús era el único o es el único que nos puede redimir. Por eso nosotros confesamos, hermanos, por fe,
que el Redentor prometido, el mismo Cristo, el Cordero inmolado, hermanos, es el que representaba el sacrificio que durante siglos los israelitas, hermanos, hacían de una manera literal. Dios estableció, como lo hemos dicho, lo hemos visto por la Biblia, un altar. El altar significa un sacrificio y un servicio, un culto, donde manifestamos nuestra fe, nuestro respeto hacia Dios y donde invocamos su santa presencia. De ahí viene el culto en el altar familiar, porque tiene, hermanos, un contexto o un apoyo bíblico. Pero este sistema, hermanos, de expresar nuestra fe y de recordarnos que debemos de expresar nuestro reconocimiento al sacrificio de Cristo, quedó establecido durante más de 4000 años, desde el jardín del Edén hasta la cruz del Calvario, y el pueblo de Dios hacía este sacrificio, hermanos, para expiar sus pecados, pero por el simbolismo que representaba. Y así vemos cómo el mismo Abraham, hermanos, donde quiera que él iba, instalaba un altar, pero por orden de Dios. Y aquí es donde nosotros aprendemos que el altar dentro de la familia, hermanos, debe ser en obediencia como un recordativo de que somos pecadores, pero también que tenemos la promesa de la redención a través de Cristo Jesús. Aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 12, y el versículo número 7, la escritura dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. La escritura dice que Dios le promete a Abraham que le iba a dar esa tierra prometida, pero que también le mandó a edificar un altar. Es decir, el Señor se refería a lo que iba a ser la casa del pueblo de Israel, la Canaán terrenal. Pero le instruye, le manda y le dice, y edifica allí un altar a Jehová. Por eso nosotros edificamos un altar familiar en nuestra casa y establecemos un culto familiar, porque la palabra de Dios nos enseña que el Señor nos manda a edificar un altar donde habitamos. Edifica un altar donde su pueblo y su familia iban a habitar. Edifica un altar donde nuestra familia y nuestro matrimonio permanece en nuestro hogar. Por eso el culto familiar, hermanos, tiene un apoyo bíblico, tiene una base bíblica. Y eso es lo que la misma palabra de Dios, hermanos, nos instruye. Hemos leído cómo desde el jardín del Edén hubo un sacrificio, como un recordativo de que somos pecadores. Pero también, hermanos, nosotros podíamos ver por fe, que a través del sacrificio de Cristo nos iba a otorgar la redención. Por eso Juan lo decía, como lo hemos leído, he aquí el Cordero de Dios, el que iba a ser sacrificado en la cruz, que quita el pecado del mundo por la sangre que derramó. Entonces entendemos ahora lo que leíamos en Génesis 3:21, que tuvo que haber un derramamiento de sangre en el mismo jardín del Edén para que Dios reconciliara lo que se había roto a través del pecado. Aquí en Génesis capítulo 13 y el versículo número 18, la escritura sigue confirmando por qué Dios mandó establecer un altar para adorar a Dios. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Recordemos, hermanos, que Abraham estaba en peregrinación, estaba en camino
a la Canaán terrenal. Y por lo tanto, hermanos, donde quiera que él iba, establecía un altar, porque Dios se lo había mandado. Por eso, hermanos, él realizaba un culto en ese altar. ¿Para qué? Para ponerse a cuenta con Dios, para pedir la dirección de Dios, para adorarle, para alabarle, para orar y para estudiar su santa palabra. Los miembros de su familia y todo el pueblo de Dios, hermanos, se entendieron que por medio de lo que significaba el elegir un altar en medio del pueblo o en medio de su casa, representaba tener esa comunión con Dios y representaba obedecer lo que Dios le había dicho, que debían de elegir un altar para darle un culto al Señor. Pero este culto, hermanos, por medio de un altar en la familia, está establecido en perfecta armonía con la voluntad de Dios, para que la familia, hermanos, guarde unidad y consagración al Señor por medio del culto familiar. Aquí en el Salmo 127 y el versículo número 1, la Escritura dice, si el Señor no edifica la casa, y tenemos, hermanos, que tener en cuenta lo que hemos leído, porque estas palabras que el salmista dice, las dice con una firme convicción de que él tenía que obedecer a Dios. Salmo 27:1, la Escritura dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Solo la presencia de Cristo en nuestro hogar puede hacer felices a los matrimonios, a los hijos y a la familia. Por eso es el culto familiar, para que el Señor edifique nuestra casa, fundamente, hermanos, nuestra fe, nuestra creencia, nuestra confianza, y pueda haber una unidad en nuestra familia. Muchas de las familias, hermanos, fracasan porque están alejadas de Dios. Muchas de las familias fracasan porque no son enseñados, instruidos ni ministrados por el sacerdote del hogar. Por eso la Escritura nos exhorta a hacer de nuestro hogar, hermanos, un lugar de culto, de adoración al Señor, por medio de un altar simbólico, donde nosotros nos congregamos como familia, tarde y mañana, todos los días, para alabar, para adorar, para orar y para ser instruidos en la palabra. Es cierto, hermanos, que en ocasiones cuesta trabajo reunir a los miembros de la familia por las diferentes actividades que hay, el trabajo, la escuela y las responsabilidades que cada uno de nosotros tenemos. Pero el culto familiar, hermanos, debe de ser un hábito en nuestra vida, pero no debe de ser tedioso, es decir, cansado. Para Dios, hermanos, es agradable que nos juntemos por un momento antes de iniciar nuestras actividades en la vida para elevar nuestros cánticos de adoración a Dios, para tener un momento de reflexión en la palabra y para hacer una oración de agradecimiento a Dios por la oportunidad que nos da por vivir un día más, donde ponemos, hermanos, todos nuestros planes y todas las actividades que vayamos a hacer en este día, que Dios nos las dirija, que Dios cubra nuestra vida. Y por la tarde, hermanos, regresar y buscar un momento para tener ese culto en la familia, para agradecer a Dios por sus misericordias, por su protección, por su provisión, por sus cuidados y por todo aquello, hermanos,
que Dios nos haya podido bendecir. De eso se trata el culto familiar. Por eso la Escritura lo dice. Si el Señor no edifica la casa, Salmo 127:1, en vano trabajan los edificadores. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guarda. El papel de los padres, hermanos, es velar por su propio hogar. Es instruir a nuestros hijos, hermanos, de una manera cristiana, donde aprendan, hermanos, cuál es la voluntad de Dios expresada en su santo registro. Por ello, los padres deben de asumir esta responsabilidad que Dios nos ha conferido. Aquí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 11 y el versículo número 18, la Escritura, hermano, nos viene instruyendo y nos viene enseñando de qué es lo que tenemos que hacer cuando estemos ministrando en el culto familiar. Deuteronomio 11:18, la Escritura dice: por tanto, poned estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales en vuestros ojos. Amén. El Señor nos está diciendo, hermanos, que todas las palabras que emanan de este santo libro deben de ser puestas en nuestro corazón. Es decir, deben de dominar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Eso es lo que significa el corazón en la Biblia. Una vez que yo conozco la palabra de Dios y la pongo por obra, la tengo que enseñar. Por eso dice, la tengo que poner en mi corazón y en vuestra alma, porque las voy a ministrar. Y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales en vuestros ojos. En aquel tiempo, hermanos, los judíos se ponían en sus manos unas filistelias. Eran unos pedazos de cuero y se amarraban una pequeña cajita también de cuero. Y dentro de la cajita, hermanos, ellos ponían un pergamino lleno con promesas de la Biblia, principalmente de los Salmos. Y en esa cajita la guardaban acá cerca de su mano. Pero también, por eso dice, y las ataréis como señal en vuestra mano. Pero también ellos se ponían en su frente las mismas filistelias con una cajita en su frente. También dentro de esa cajita llevaban un pergamino con promesas de la Biblia. ¿Y esto qué simbolizaba? Ellos lo hacían de una manera literal, pero para nosotros traen un simbolismo. Y ese simbolismo quiere decir que estas palabras las debo de atar en mis manos. Con mis manos yo sostengo la palabra de Dios. Pero también dice que las ataréis en los frontales de vuestros ojos, es decir, en mi mente. La palabra de Dios, hermanos, la tengo en mi mano, pero la tengo que guardar en mi mente. Y eso es lo que el Señor nos manda a instruir, la palabra de Dios. Por eso decíamos que la palabra de Dios es parte del culto de la familia. Adoración, alabanza, oración, estudio de la palabra. Porque la misma Escritura nos dice qué tenemos que hacer en ese altar simbólico, donde, como lo hemos dicho, representaba un sacrificio, donde nos recordaba que el sacrificio de Cristo en redención a nuestros pecados derramó su preciosa sangre por nuestras faltas. Aquí en el versículo 19 de Deuteronomio 11, la Escritura sigue diciendo: enseñadlas a vuestros hijos.
un versículo siguiente, el versículo 19. Una vez que tengo la palabra de Dios en mi corazón, en mi mente y la tengo en mi mano, la tengo que enseñar a mis hijos. ¿Y cuándo la voy a enseñar? En el culto familiar. Por eso la Escritura dice, enseñadla a vuestros hijos. Hablad de ellas. ¿De quién? De la palabra de Dios. Ora, sentado en la casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Aquí está, hermanos, la base de por qué hacemos el culto familiar en nuestro hogar. Por la mañana y por la tarde, cuando te levantes y cuando te acuestes. Porque el culto familiar, hermanos, es bíblico. Y la palabra de Dios dice que yo debo de enseñar lo que la palabra de Dios me ha instruido. Ahora entendemos, hermanos, de por qué hacemos el culto familiar. Y las enseñarás. Esta orden fue repetida con frecuencia a los padres de familia. Y significa que desde que el niño empieza a hablar, debe de ser instruido en la palabra del Señor. Aquí en Deuteronomio capítulo 4 y el versículo número 9, la Escritura dice, por tanto, guárdate. Es decir, lo que he aprendido lo tengo que guardar. Y guarda tu alma con diligencia. Deuteronomio 4:9. No olvides las cosas que has visto con tus ojos, que no se aparte de tu corazón en todos los días de tu vida. Enséñalas a tus hijos y a tus nietos. La misma palabra de Dios, hermanos, nos confirma que el culto familiar debe de ser ministrado por el sacerdote del hogar, por los padres de familia, instruyendo a nuestros hijos en la palabra de Dios, enseñándolos, guiándolos, exhortándolos, algunas veces corrigiéndolos en el amor de Dios. Pero también la palabra de Dios dice que todos los días de tu vida, por eso el culto familiar, hermanos, debe de ser tarde, debe ser diario. Cuando te levantes y cuando te acuestes, turno matutino y turno vespertino. Enséñalas a tus hijos y a tus nietos. O sea que el culto en la familia, hermanos, debe de ser para los que habitamos en el hogar. Y esa obligación, esa responsabilidad y de cumplir con ese mandato, como lo hemos visto, hermanos, es para obedecerlo. Aquí vemos la importancia de lo que significa el culto familiar. El culto familiar, hermanos, nos conduce más a conocer a nuestro Salvador, para que nosotros podamos adquirir su carácter, para crecer espiritualmente, para confiar en la salvación que Él nos ha prometido. Por eso, aquí se resalta que el obedecer, hermanos, el mandato de Dios de que debemos de establecer un altar familiar donde nosotros reconocemos el sacrificio que Cristo hizo derramando su preciosa sangre en redención a nuestros pecados, debe de ser manifestado por fe en el altar familiar. Hemos leído cómo la Biblia nos instruye para enseñar, para guiar, para corregir, para fortalecer, para unir la familia. Y ese es el propósito del culto en el altar familiar. Hacer de nuestra familia, hermanos, esa base sólida que va a representar, hermanos, la unidad, no solamente en el hogar, sino que esa unidad se manifiesta fuera del hogar. En la misma iglesia, cuando una familia está unida, hermanos,
la iglesia está unida. Cuando la iglesia está unida, la sociedad está unida. Por eso el culto familiar, hermanos, tiene una repercusión muy abarcante, donde son bendecidos todos aquellos hermanos que rinden en respeto y en adoración por medio de la invocación a nuestro Señor, a manera de agradecimiento y a manera también de arrepentimiento y de confesión de pecados en el altar familiar. Por eso en esta oportunidad, hermanos, estamos hablando del culto en el altar familiar y nos tenemos que apoyar en lo que la Escritura dice porque es un mandato de Dios. Amén. Estamos llevando en este día el matrimonio. Estamos llevando en este día la familia, que es institución sagrada del Señor. Es importante, hermanos, obedecer a Dios. El Señor ha dejado principios, el Señor nos ha dejado sus mandatos. Seamos obedientes, hermanos, a lo que Dios demanda. Los versículos que se mencionan, anótalos. Comprueba que lo que se habla es porque la boca del Señor lo ha dejado. Aquí claramente, hermanos, nos habla el Señor de que los valores que se lleven en la casa sean porque Dios los ha dejado. Familias rotas, hijos en rebeldía, matrimonios, hermano, que muchas veces se le llama un matrimonio algo que el Señor no ha dejado. Para el matrimonio, para el Señor el matrimonio es sagrado. Deseamos tener un ambiente en el hogar familiar, un ambiente de paz. Llevemos, hermanos, el consejo de Dios a través de un altar espiritual. En el libro de Deuteronomio 6:7, dice que esas palabras las repetirás a tus hijos. ¿Dónde las vas a repetir? En tu casa, estando en tu casa. Ahí es a donde edificas, ahí es a donde construyes el carácter del niño. Desde pequeñitos, mostrarles el amor a Dios. A los jóvenes, que la oración no falte. Como matrimonio, hermanos, debemos de unirnos a orar. Los padres, la familia. Cuando en ese hogar, hermanos, se eleva una oración, cuando en ese hogar está manifestado el amor de Dios, hay paz y seguridad. Hay familias que no permanecen en el hogar porque no se aguantan ni uno ni otro. Y qué triste, hermanos, porque ese no fue el plan de Dios. Y más para matrimonios que llevan 40, 50 años. Y es una monotonía. Y es algo que se hace por obligación y no debe de ser así. Debe de haber una palabra, te amo, gracias y perdona. Esas palabras cautivan el corazón. En el hogar, hermanos, es donde debemos de edificar. Por eso hay resistencia a la oración. Por eso hay resistencia a la palabra de Dios. Porque conoce el enemigo el poder de su palabra que el Señor ha dejado en la familia. Mantengamos, hermanos, la oración. Unirnos como matrimonio, unirnos como familia a pedir al Señor su dirección. A través de buscar, hermanos, esa intimidad con Dios. Que no sea algo que fastidie cuando les dices, nos reunimos a la oración, que sea algo que se deleite, que sea gozo, porque el que en medio de nosotros está es nuestro Señor, edificando y construyendo tu casa. ¿Hemos llorado? Sí. ¿Nos han lastimado? Sí. ¿Hemos ofendido? Sí. ¿Tenemos defectos de carácter? Sí. Porque nos lo llevamos a Él y le decimos que construya cada día ese carácter, hermanos, por los cuales muchas veces el hogar se divide. Pidamos en este día que nos dé la sabiduría, que nos dé de su gracia, que Dios edifique la casa a través de la oración,
y a través de reunirnos en la familia. Es tiempo de buscar a Dios y realizar tu culto familiar en familia. No lo hagas cuando estás pasando lágrimas, hazlo siempre, porque muchas veces se ofende a Dios. Cuando me hace falta lo busco, pero ya que me contestó mi oración, ¿para qué orar? Eso es ingratitud. Busquémoslo siempre. Dice su palabra, buscad a Él mientras pueda ser hallado. Llámale, Él está cercano. Isaías 45:3. Estamos llevando en este día la oración y estamos pidiendo al Señor que Dios dé gracia en el culto familiar. Culto en el altar familiar. El libro de Josué 24:15 dice, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Queremos servir al Señor, hagámoslo de corazón. Continuemos el versículo que Dios nos está hablando a través de esta palabra sagrada que edifica la casa. Así es, hermanos. La misma Biblia nos ha enseñado cómo el Señor ordenó a su pueblo escogido a que deberían de establecer un altar para invocar su santo nombre. Pero esto tenía un cumplimiento profético. El hacer ese tipo de ceremonias que ellos lo hacían de una manera literal, se cumplió cuando Cristo, el Cordero inmolado, murió en la cruz del Calvario, derramó su preciosa sangre. Y eso significaba que la sangre de Cristo, hermanos, nos redime de nuestras faltas. Ahora ya no más hacemos ese tipo de servicios ceremoniales. Ahora los servicios que nosotros hacemos o los sacrificios que nosotros ofrecemos son espirituales, que era el cumplimiento de lo que ellos hacían de una manera literal. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Ofrecemos sacrificios espirituales en el altar del Señor, recordando que el sacrificio de Cristo costó su propia sangre para perdonar nuestros pecados. Aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 12 y el versículo número 1, la Escritura dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradables a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo, hermanos, nos exhorta a los creyentes, a los cristianos, a los convertidos, a que nosotros nos debemos de consagrar en cuerpo a Dios. Y esto implica, hermanos, sus facultades intelectuales, pero también sus facultades espirituales, es decir, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ese es el sacrificio que nosotros presentamos en el altar familiar. Somos un sacrificio vivo, porque en vida nos consagramos a las cosas de Dios, en cuerpo, alma y espíritu. Y eso es lo que Dios demanda. Ya no más de derramamiento de sangre, porque Cristo derramó su preciosa sangre. Ahora nuestro sacrificio que ofrecemos en un altar simbólico, en el culto familiar, es espiritual, por lo que estamos leyendo. Aquí en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 23, la Escritura dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, por eso decíamos, espíritu, alma y cuerpo, lo debemos de presentar como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y la Escritura sigue diciendo, sea guardado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos de hacer ese sacrificio vivo en el altar simbólico en nuestro hogar mediante el culto familiar. Porque la misma Escritura, hermanos, nos dice
que todo nuestro ser, alma y cuerpo se deben de edificar como una casa espiritual y debemos de cumplir con un sacerdocio santo. Por eso es el culto en el altar familiar. Aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, y el versículo número 5, la Escritura dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y aquí volvemos a insistir, los sacrificios que el pueblo de Dios hacía en recordativo al sacrificio que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario, quedaron como una experiencia para el pueblo de Dios y como un simbolismo para lo que hoy en día representa a nosotros lo que ellos hacían en el pasado. Pero lo hemos dicho, tuvo un término cuando Cristo murió en la cruz, ya no más sacrificios literales. Ahora lo que estamos leyendo, hermanos, es lo que Dios demanda de nosotros, que son sacrificios espirituales. ¿Y quién va a ofrecer ese sacrificio espiritual? Lo que la Escritura dice. Sacerdocio santo, el sacerdote del hogar. Y hemos leído por la Escritura que debemos de apartar un tiempo, hermanos, para ministrar de su palabra. Eso es parte del culto familiar. Y para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta, porque Jesucristo nos ha redimido. ¿Y cuáles son esos sacrificios espirituales? Aquellos que son consagrados y santificados en nuestro cuerpo, nuestra alma y en vuestro espíritu, porque así lo hemos leído. Es decir, eso resume, hermanos, la conducta del hombre. La conducta del hombre por lo que obra, por lo que hace. La conducta del hombre por lo que conoce, por lo que sabe. La conducta del hombre por lo que vive. Por eso, esos son los sacrificios que Dios demanda. Pero siguiendo con lo que la Escritura nos ministra acerca de los sacrificios espirituales, aquí en Hebreos capítulo 13 y el versículo 15 nos dice cómo a través de la adoración al Señor también rendimos un sacrificio espiritual. Hemos leído que debemos de estar consagrados en cuerpo, alma y espíritu, todo nuestro ser. Hemos leído que también un sacrificio espiritual en el altar de la familia es el conocimiento y la administración de la palabra de Dios. Pero aquí en Hebreos capítulo 13, versículo 15, la palabra de Dios dice, así que ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificios de alabanza. A él saber, fruto de labios que confiesan su nombre. Por eso la oración, la alabanza, el estudio de la palabra es parte del culto familiar. Salmo 50, capítulo 23, la Escritura lo confirma. El que sacrifique alabanza me honrará, dice la Escritura. Y el que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Sacrificios de alabanza, es otro sacrificio espiritual. Y por último, hermanos, la Escritura también nos dice que a través de la oración es un sacrificio de adoración a Dios. San Juan capítulo 4, versículo 23 y 24, la Escritura dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Hemos visto por la Escritura, hermanos, cuál es el motivo
por el cual nosotros debemos de hacer un culto dentro de la familia. Hemos visto cuál fue la voluntad de Dios para que nosotros desarrollemos un culto familiar, hermanos, día a día, y como la Escritura lo dice, para ministrar, para adorar, para orar y para estudiar su santa palabra. Culto en el altar familiar. Amén. Hemos oído la voz de Dios y deseamos que el Espíritu Santo ponga el deseo en el corazón de todos de buscar a través de la oración un culto para la familia. Vamos a hacer la oración. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús. Venimos con humildad, Señor mío, a pedir tu bendición, a pedir, Señor, la ayuda del Espíritu Santo, para que ponga cada día el deseo, Señor, de buscar con temor y temblor la salvación de todos. Presento el matrimonio, las familias, rogamos por nuestros hijos y nietos, y pedimos que como padres nos den la sabiduría y el consejo divino para hacer tu voluntad y no la nuestra. Ayúdanos, Señor, y pedimos tu bendición para este tema que se llevó en el libro de Josué 15. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Agradecimiento en este día por permitirnos estar en tu hogar por medio de la oración a través del culto familiar. Que Dios bendiga a la familia y bendiga tu matrimonio. Amén.